la pena y compartirlo con todos vosotros. Y luego vamos a ver un poco cuáles son los principios inspiradores de la innovación y nos detendremos un poquito más en algunos de ellos, en el de la calidad, en el de las personas. Luego veremos un poco la importancia que tiene que ver lo de cambiar de perspectiva y de contextos. Y luego una pequeña receta. Si alguien me pediría, bueno, ¿y en qué te fijarías tú en un sistema de innovación? Una pequeña receta para que podamos llevar una receta. A alguno le pueda servir para algo la receta. Y terminaremos un poco con una pequeña reflexión sobre el talento y qué tiene que ver esto con una ikastola, qué tiene que ver esto con la educación, ¿no? Bueno, este va a ser un poco el hilo conductor. Por supuesto que vamos a utilizar una serie de transparencias que las tenéis en la ikastola y están a disposición de todos vosotros a través de la ikastola, ¿eh? Es decir, que el material que vayamos a utilizar aquí, si a alguno les resulta interesante, pues que lo pida a la ikastola y se lo hagan llegar. Bien, vamos a empezar con un chiste. Para tomar un poquito del punto en el que nos habían dejado los chavales, vamos a empezar con un chiste. Son chistes muy conocidos. Si alguno se lo sabe, que espere un poco y no se lo cuente al de al lado para que nos dé tiempo, ¿eh? Esto se titula Una noche en la campiña y están Sherlock Holmes y Watson. Tras una buena cena y una buena botella de vino, estos en la época victoriana, estos iban al monte como hay que ir, ¿no? O sea, bien preparados, se retiran a dormir, se desean las buenas noches y se retiran en sus respectivos sacos de dormir. Horas más tarde, Holmes se despierta y le dice a su fiel amigo, Watson, mire al cielo y dígame qué ve. Watson dice, pues hombre, pues veo millones y millones de estrellas. Pero Holmes no se da por satisfecho, le dice, bueno, ¿y eso a usted qué le indica? Watson se da cuenta que va a tener que decir algo más y dice, bueno, pues desde un punto de vista astronómico me indica que existen millones y millones de galaxias y potencialmente, por lo tanto, billones de planetas. Astrológicamente hablando, me indica que Saturno está en conjunción con Leo. Cronológicamente deduzco que son aproximadamente las 3:15 de la madrugada. Ya Watson va cogiendo carrerilla y dice, ahora te vas a enterar. Teológicamente puedo ver que Dios es todopoderoso y que nosotros somos pequeños e insignificantes. Meteorológicamente intuyo que mañana tendremos un hermoso y soleado día. Y ya le dice, bueno, ¿y a usted qué es lo que le indica, querido Holmes? Y Holmes le mira y le dice, que qué me indica que es usted imbécil. Nos han robado la tienda de campaña. Nos han robado la tienda de campaña. La mayor parte de las veces nos preguntan las cosas, no pensamos muy bien sobre lo que nos preguntan, nos ponemos a responder y no nos enteramos de la fiesta. Y el primer paso para innovar consiste en percibir lo esencial más allá de los contextos. Y estamos rodeados de contextos. Entonces, primer mensaje, para innovar, fijarnos en lo esencial, en lo fundamental. Y no dejarnos engañar por los contextos, por las cosas que rodean aquello que parece que es lo fundamental. Bien, uno de los contextos más importantes en los que estamos metidos continuamente en el diálogo, sin saber muy bien, ni siquiera los que se supone que son expertos, de qué va esto, es el de la competitividad, ¿eh? Podríamos decir que si hubiese que hacer una explicación un poquito simple de cómo ha ido desarrollándose la competitividad de los países, de las empresas o de las sociedades, casi todo el mundo coincide, de una manera muy simple, insisto, y por eso muy discutible, que hay una primera fase de la competitividad que se basa en aprovechar los recursos naturales que uno tiene. Bueno, pues si tú estás en el Golfo Pérsico o tienes mucho petróleo, pues la competitividad como que te viene bastante dada, ¿no? Esto suele tener algunos problemas, porque algunos basan esa competitividad, por ejemplo, en Sierra Leona, pues en tener diamantes, ¿no? Entonces ya nos damos cuenta que ese tipo de competitividad a veces tiene otra serie de problemas sociales, ¿no? Pero una segunda etapa de la competitividad se ha solido identificar tradicionalmente, y nosotros hemos pasado por esa etapa históricamente, con la existencia de unos costes laborales bajos. Es decir, somos capaces de competir porque los sueldos que se pagan son muy bajos. Y históricamente nosotros pasamos por esa etapa. Esto, simplificando mucho, sería lo de los chinos. Pues como forman poco, los productos son muy baratos y se pueden vender.
Pero lo que suele ocurrir normalmente es que estas ganancias de competitividad, que te permiten efectivamente ganar mercados, llega un momento en el que si hay unos mínimos mecanismos de distribución de la riqueza y de la renta, acaban ejerciendo por lógica una presión también sobre los salarios y los salarios empiezan a subir. Esto es una noticia de junio del año pasado, las primeras huelgas en China. Las huelgas sacuden la fábrica del mundo. Los chinos, insisto que estamos otra vez estereotipando un poco, ya han empezado a ponerse en huelga y a decir que esos sueldos no pueden ser. O sea que esa ventaja competitiva en parte la tendrán que ir sustituyendo por otra. Entonces, cuando nos damos cuenta que ya no nos vale no podemos competir por costes laborales, entonces toda la apuesta tradicionalmente ha estado en la calidad, que es la apuesta que históricamente pues nosotros podríamos situar aquí en Euskadi en torno a los años 80 y de ahí en adelante. Esa apuesta que es la que pone a la calidad en el centro de las estrategias de las empresas, que es la que hace en gran medida que estemos en una zona del mundo, la zona del mundo con más premios, vamos a decir, de calidad, de los cuales uno de los máximos exponentes es nuestra Icastola, más premios europeos de calidad dentro de lo que es la FQM. ¿Y esto qué pasa? ¿Que es una cosa que ha surgido así de pronto? No, esto es que ha habido una apuesta importante por hacer de la calidad un eje estratégico del desarrollo de nuestras empresas, de nuestra sociedad y de nuestras organizaciones. El problema es que llega un momento en que ya no te vale solo con hacer las cosas muy bien, porque hasta los chinos acaban haciendo las cosas muy bien. Y aunque igual los precios los han subido un poquito, igual no los han subido tanto, pero es que resulta que ya los productos son tan buenos como los tuyos. Y entonces, esto en las economías avanzadas, lo que viene a poner de manifiesto es que en estos estadios de competitividad de las economías avanzadas en las que ahora nos encontramos, y tenemos la suerte de estar en ese ámbito, donde se la van a jugar en los próximos años, la competitividad es en la capacidad de diferenciarse, es decir, de poner en valor la innovación. Y entonces la innovación ha aparecido como un poco el tótem, la referencia para decir esto de la competitividad ahora va de innovar. Me gustaría decir una cosa, no hay cosa que tenga más efecto devastador que una frase sacada de contexto, ¿vale? Entonces esto es una visión muy simple de entender la competitividad, pero este cuento lo podemos contar aquí, este cuento de la competitividad contado en Angola, pues es distinto. Y estamos contando el cuento de la competitividad desde una sociedad del primer mundo, que está donde está. Y por eso nuestra pelea, nuestra discusión, nuestro reto, y sobre esto hay una coincidencia general en todos los expertos que hablan de competitividad, es que ya no se trata de producir bien, de hacerlo muy bien, de la calidad, sino que nos la jugamos en articular de manera estratégica la innovación. Bien, este es un poco uno de los primeros elementos o reflexiones que me gustaría poner sobre la marcha. Es decir, calidad, innovación y competitividad. Me gustaría añadir además que cuando se va recorriendo este camino, las cosas se complican un poco. Cada vez las cosas se vuelven más globales, cada vez el desarrollo tecnológico es más importante, cada vez la movilidad y la velocidad es más fuerte, cada vez es más importante también la información, la formación, la comunicación, cada vez es más importante el papel de la persona y de alguna manera nos hemos encontrado con que lo que hace unos cuantos años, tampoco no tantos, 25, 30 años, 20, era el reto de administrar las cosas. Las carreras que estudiábamos era licenciatura en Administración de Empresas, ¿no? Todavía hasta antes de ayer. Ahora resulta que esto de administrar se da por hecho. En las empresas, por supuesto, por supuesto que hay que saber administrar bien las cosas. A ver si va a ser el mérito, va a ser que sabemos administrar. Es que hay que hacer muchas más cosas que eso. Hay que gestionar, hay que liderar, hay que gobernar el caos, porque todo se ha vuelto mucho más global, mucho más abierto, la incertidumbre es mucho mayor, y entonces resulta que todo parece que es más difícil de aprender, de controlar. Y este es el reto fundamental que nos plantea la nueva sociedad, una sociedad de la información que tiene que caminar hacia una sociedad de la innovación. Sobre todo esto hay un debate, porque tampoco está claro, o sea, lo que yo diría que está claro es que tenemos que pasar de la calidad a la innovación. Decían los chavales, pasar no significa olvidarnos de la calidad, sino que tenemos que añadir a la calidad las estrategias permanentes de innovación. Y este es el reto fundamental que nos plantea la competitividad.
Pero tampoco está muy claro qué es esto de la competitividad. A mí me gustaría transmitir que el concepto de competitividad que a mí me interesa, y creo que los que estamos aquí, es el de una competitividad constructiva, no destructiva. El de una competitividad que genera valor, riqueza y bienestar social, y que es una competitividad que se lleva muy bien con la solidaridad. Pero es verdad que otros han entendido la competitividad de otra manera. Pero la competitividad entendida al servicio del bienestar social, de las economías, de los territorios, es un elemento que lo tenemos que apoyar en innovación y, por supuesto, en la calidad. No está muy claro cómo medir la competitividad. Parece que esto se mide viendo qué pasa con el Producto Interior Bruto. A veces se divide entre el número de personas, entonces sale la productividad por persona. Y entonces parece que porque el Producto Interior Bruto ha crecido un poquito, pues ya todo va muy bien. Y sin embargo nos damos cuenta que el Producto Interior Bruto ha crecido un poquito, pero la tasa de paro ha crecido mucho más. Luego entonces la competitividad, ¿con qué tiene que ver? ¿Con esto del Producto Interior Bruto o con la riqueza o con el empleo? Y entonces empiezan a plantearse otros indicadores y otras medidas de la competitividad. Y en ese debate estamos. Hace no muchas fechas salía un artículo que hablaba de la economía de Bután. Bután es un país muy pequeñito, 750.000 habitantes, que en vez de medir el Producto Interior Bruto, miden el nivel de felicidad de los butaneses, me imagino que se dirá, suena mal, ¿no? Pero bueno, de los de Bután. Y lo lees y dices, hombre, esto de entender así la competitividad ya tiene sentido, ¿no? Pero qué cosas más raras hacen estos de Bután. Bueno, Sarkozy ha empezado a estudiar cómo medir indicadores de esos. Cameron en Estados Unidos está planteándose cómo medir indicadores de esos. Alguno malintencionado diría, claro, como el PIB va mal hay que buscar algún otro indicador que vaya un poquito mejor. Pero esto de la competitividad, entendido con un componente social, es algo más que ganar por ganar. Tiene que ver con la idea de progreso. Por eso titulábamos la reflexión, de la calidad a la innovación, el reto del progreso. El reto del progreso va de eso. Hemos construido, y la Ikastola es un ejemplo de todo esto, con sus premios, con su día a día, una estrategia, un posicionamiento fuerte, sobre todo en la calidad. Ahora tenemos que jugar más fuerte todavía en la innovación. Y entonces conviene que no nos hagamos trampa en el solitario, que dirían otros. Bueno, y entonces, ¿cómo entendemos esto de innovar? Porque innovar se ha innovado siempre, si no, no estaríamos aquí. Luego, ¿qué de nuevo tiene esto de la innovación? Y conviene no hacerse trampa porque a veces, cuando hablamos de las cosas, lo único que intentamos es que se cumpla aquello que ya nosotros pensábamos que debía de ser. Esto de que, esto también en la Ikastola esto era muy típico en matemáticas, ¿no? Cuando termina y dice, ¿qué es lo que queríamos demostrar? Esto lo hacemos habitualmente también cuando discutimos y cuando decimos que somos muy abiertos. Entramos a dialogar para terminar diciendo qué es lo que yo quería demostrar. Entonces, es importante que lo mismo, que no nos dejemos ligar por los contextos, que nos cuestionemos las cosas, sobre todo cuando hablemos de innovar. Porque hay una cosa que los economistas hablan, que es lo que llaman el sesgo confirmatorio. Bueno, hay un diplomático inglés, que no me acuerdo el nombre, que dice que cualquier cosa, cualquier impresión que uno quiera dar, se la juega en los primeros 15 segundos. Quiere decir eso, que yo ya no tengo nada que hacer desde hace rato con lo que pretenda decir. Que los primeros 15 segundos son capitales, que lo que uno transmite en los primeros 15 segundos ya te marca. O sea, ¿por qué? Pues porque vamos con los prejuicios todos a cuestas, ¿no? Esto Bertrand Russell le llamaba las moscas de Bertrand Russell. Decía que todas las personas vamos por la vida acompañados de un montón de convicciones que nos hacen sentirnos cómodos y que nos acompañan como las moscas en el verano, ¿no? Esto se llama las moscas de Bertrand Russell. Bueno, pues es conveniente que nos cuestionemos las cosas y que no nos hagamos trampa para que las cosas acaben diciendo lo que nosotros queremos decir. Vamos a ver otro chiste, el chiste de los indios. Profecías que se autocumplen. A comienzos de otoño, una tribu de indios se acerca al jefe, es el de más edad, y le preguntan, gran jefe, ¿va a hacer frío este invierno? El gran jefe, entre que le pillan un poco así, que como va a ser invierno, dice, pues todavía es pronto para asegurarlo, pero seguro que sí, seguro que hace frío. Entonces, los indios comienzan a almacenar leña. Cuando ya han almacenado una cierta leña,
le han vuelto a preguntar al jefe. El jefe se queda un poco incómodo, porque